ponemos un poquito para el lado. ¿Cuándo quedamos? Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Lo primero, como siempre, agradecer la presencia física y también la presencia online, que sé que hay bastantes personas que están conectadas online, así que muchísimas gracias por venir a esta segunda sesión del Club de Bolsa del año. Y como siempre, agradecer a Luis Sanz su presencia aquí. Gracias, Luis, por las horas de sueño dedicadas a esto. Muchas gracias a ti, Felipe. Y bueno, lo que hemos preparado para la sesión de hoy es muy sencillo. Vamos a hablar primero, como siempre, de cómo han ido los mercados en los últimos tiempos, desde diciembre. Yo empezaré refiriéndome a lo que pasó cuando hablamos en diciembre y el final de año tan duro que tuvimos en el 2022. Luego hablaremos también de que este es un año para la renta fija y nos centraremos un poco en lo que está pasando en la renta fija en mercado. Y después, como siempre, intentamos analizar una compañía. Intentamos analizar una compañía o un sector y esta vez vamos a hablar de la televisión en línea. Vamos a hablar de dos gigantes que están luchando, que son Disney y Netflix, y vamos a intentar valorar ambas compañías. Y eso será ya misión de Luis. Así que empezamos sin más dilación. Voy a empezar por donde terminamos en la sesión anterior. En la sesión anterior hablábamos de que 2022 había sido un año verdaderamente difícil. Fue uno de los años más complicados que hubo en mercado. Y yo llevo en mercado unos 20-25 años y yo os diría que fue el año más complicado porque estuvieras donde estuvieras, a menos que estuvieras en materias primas, ibas a perder. Entonces, aquí tenéis los dos índices norteamericanos y el europeo, el Eurostoxx 50, y veis caídas entre el 10 y el 30%. El sector tecnológico, como veis, tuvo un año final muy complicado y nuestro IBEX 35 pues, tuvo una caída intraaño del 17% y al final acabó perdiendo alrededor de un 5%. Esto es como veíamos el final de año y además para que veáis lo extraordinario del año 2022 también os pusimos al final de la anterior sesión esta pequeña gráfica que es un resumen de lo que pasó en Estados Unidos, un estudio de lo que pasó en Estados Unidos entre el año 1928 y 2022, en el que se muestra una cartera de inversión clásica, el típico producto de inversión que se vende en Estados Unidos, que venden las entidades financieras, que es un 60%, una cartera compuesta por un 60% de renta variable y un 40% en renta fija. Esta cartera es la cartera estándar que se vende y en los últimos, creo que son 94 años, había habido 21 años, de 94, 21 años en que la cartera había terminado en pérdidas, porque lo normal es que se compense. Si ganas en un año en renta variable, pierdes en renta fija y viceversa. Por lo cual es una cartera que está bien, que está bastante equilibrada. Pues ya os digo, de todos estos años, de los 94 años, 21 estaban en negativo. Y de esos 21 años en negativo, el peor año era este de aquí, justo en mitad, terminando ya la Gran Depresión norteamericana, que fue una caída de un 27% en esa cartera, y el segundo peor año, el que vivimos el año pasado, con una caída del 20%, para que entendáis lo que fue 2022. Y ya entrando lo que estamos en 2023, aquí las cosas han cambiado bastante. Hemos arrancado fenomenal. Hemos arrancado con subidas en los mercados, inesperadas por otra parte, pero hemos arrancado con subidas. A fecha de esta mañana, que es cuando estaba actualizando los datos, ahí tenéis los mismos índices que antes veíamos en negativo. Fijaros, subidas entre el 4 y el 12%. Y me preguntáis, ostras, y España va destacada, ¿no? El IBEX 35 está subiendo muchísimo. ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Perdón? Perfecto. Los bancos pesan muchísimo dentro de nuestro índice, dentro de nuestro IBEX 35. Es quizá el índice más bancarizado de Europa, por ese peso del sector bancario. ¿Qué pasa cuando suben tipos de interés? Que lo que todo el mundo supone y lo que va a suceder es que el margen de intermediación de los bancos, si le suben el costo de la materia prima que ellos manejan, pues va a incidir en su cuenta de resultados. Y efectivamente, de la subida de tipos de interés, lo que ha provocado es que Santander, BBVA, etcétera, hayan tenido subidas en los últimos 6 meses del entorno del 50, 40, 60% incluso. O sea que ese éxito del IBEX 35, digamos lo que no refleja, nuestro índice no refleja la totalidad de nuestra economía, pero sí que está reflejando la buena marcha, la bonanza de nuestras entidades financieras. Pero hay dudas, ha habido dudas y ahora iré a detallarlas. Entonces los mercados buscan siempre una narrativa para comprender lo que está sucediendo, porque los mercados bursátiles lo que intentan es predecir lo que va a pasar en el futuro. E intentan buscar
la manera de entender y crean un marco de entendimiento para lo que está sucediendo. Ese marco de entendimiento estará válido mientras la información que llegue al mercado lo sostenga. Si ese marco de entendimiento de la realidad se desajusta con los datos que llegan, pues ese marco de entendimiento cae y habrá otra narrativa que lo cambiará, que la sustituirá. Me explico. Actualmente, los analistas lo que consideran es que la economía es, por así decirlo, como un avión y que tiene que aterrizar. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que la inflación se ha disparado por diferentes motivos, uno de ellos la guerra en Ucrania, evidentemente, y los bancos centrales han reaccionado subiendo tipos de interés. Entonces, si se suben tipos de interés, lo que va a suceder es que la economía se va a contraer, porque una subida de tipos de interés lo que va a crear es una reducción en la demanda. Estás destruyendo demanda, estás intentando enfriar tu economía. Entonces la cuestión es, ¿cómo va a aterrizar tu economía? Entonces la idea es, si la economía es ese avión, ¿cómo va a aterrizar? Y esa es la duda. Y hay diferentes marcos de entendimiento y diferentes perspectivas y diferentes narrativas. En el año 2022, la narrativa del segundo semestre era que el aterrizaje iba a ser duro, iba a ser brusco, porque la subida había sido rapidísima en cuanto a subida de tipos de interés, y además la inflación estaba disparada, con lo cual la recesión iba a ser profunda y el aterrizaje iba a ser duro. No obstante, empezamos 2023 y la perspectiva cambió y resulta que el consumo estaba muy fuerte y la inflación empezaba a ceder, con lo cual la perspectiva era, vamos a tener un aterrizaje suave, un soft landing, porque la economía está demostrando fortaleza, la inflación está moderándose y en el momento en que la inflación se modere, cuando se modere los bancos pivotarán, empezarán a bajar tipos y seguramente en el último trimestre de 2023 o primer trimestre de 2024 los tipos de interés empezarán a bajar y ya no habrá recesión y saldremos hacia adelante. Y en las últimas semanas, en las últimas 2-3 semanas, lo que ha ganado tracción ha sido otra narrativa. Y la narrativa es el no landing. La economía no aterriza. ¿Eso qué quiere decir? Que la economía está creciendo, está siendo muy resiliente, el consumo está siendo muy, muy, muy fuerte. De hecho, vino un asesor, bueno, un analista de Carmiñac, al que pude ver hace un par de semanas, y él decía, no luches contra la Reserva Federal, no luches contra los bancos centrales, no luches contra el Banco Central Europeo si te suben tipo de interés, pero tampoco luches contra el consumo europeo, que está demostrando ser súper fuerte. Y entonces la idea era, bueno, no va a haber aterrizaje, la economía va muy fuerte y la inflación seguirá alta, moderándose poquito a poquito, pero la inflación seguirá alta. Entonces, este marco de entendimiento que está luchando, estas dos narrativas que son el soft landing y el no landing, que son lo que está luchando ahora el mercado, ha llevado un poco a una desorientación realmente, ¿no? Esta situación de economía resiliente e inflación ha llevado a los mercados a una situación un poco de desorientación. Lo que pensamos y lo que os podemos decir, lo que tenemos bastante claro en este punto, es que va a haber más subidas de tipos de interés y luego os enseñaremos diferentes gráficos que demuestran esto. Seguro que va a haber subidas de tipos de interés. Lo del no landing no es una opción. Esto de que la inflación sigue alta y la economía, los bancos centrales no lo van a permitir. Si la inflación subyacente continúa fuerte y la inflación general continúa fuerte, los bancos centrales no lo van a soportar y van a subir tipos de interés. Y lo que está haciendo el mercado ahora es mirar todos los datos que van saliendo día a día y semana a semana. Y conforme van saliendo datos, el mercado reacciona. Es decir, estamos en una situación de podemos subir un 3% en una sesión o podemos caer en una sesión un 3%. Y es una situación de desorientación. Estamos dando muchos bandazos en las últimas sesiones y en las últimas 2 semanas. Pero ahora explicaremos por qué. Fijaros, esto es la inflación en Estados Unidos. Y la verdad es que en enero, pues mira, la inflación está cediendo y esa perspectiva de soft landing puede ser real. Posiblemente lo que está haciendo el Banco Central norteamericano es, ha subido tipos de interés, se está contrayendo la inflación, fenomenal. Y además, en el día 1 de febrero, Jay Powell, que es el presidente de la Reserva Federal norteamericana, salió al mercado e hizo una declaración, después de la subida de tipos de interés del 0,25%, que fue la subida más corta de las últimas 6 que ha habido, dijo, bueno, parece que hay desinflación. Y los analistas dijeron, ha dicho 11 veces la palabra desinflación. Es decir, hermanos, aleluya,
la desinflación está llegando. Y por eso el mercado esa semana fue de subidas de un 3-4% en los diferentes índices. ¿Qué sucede? Pues que el problema está en que la inflación subyacente sigue fuerte en Estados Unidos, ¿vale? La inflación en rojo, la inflación está alrededor del 6%, la la subyacente, ¿vale? Y eso es un problema. Sí que ha bajado la inflación, si fijáis, energética, sí que está bajando la inflación en alimentos, con lo cual la subida de tipos sí que se está notando, pero la core está muy alta. Por ejemplo, aquí tenéis la core en servicios y está alrededor del 4%. Y no baja al 2%, que sería el objetivo target. Igual que aquí en Europa. Y además han ido saliendo noticias en las últimas semanas que han motivado un poco resquemor de que la inflación estaba rebotando. Una era esto que veis aquí, que es la subidita aquí en verde de las ventas de coches de segunda mano, que ponderan bastante en el índice de precios norteamericano. Y después hemos visto algo que pasó bastante desapercibido, que salió hace apenas un par de semanas, y era que los pedidos en Estados Unidos estaban subiendo con mucha fuerza en diciembre. Hay un decalaje entre que se produce el dato y sale el dato, y veíamos que estaban subiendo al 1,8%, y fijaros ahí podéis apreciar un cambio de tendencia, ¿no? Trimestre a trimestre, que estaba subiendo muy moderadamente y cayendo, y de pronto en este, ¡pum!, se ha disparado para arriba. Luego, si están subiendo los pedidos, ¿vamos a asistir a inflación? ¿A una subida de inflación o no? Parece que sí. Luego tenemos un mercado laboral que está fortísimo en Estados Unidos. Fijaros, añade 517.000 empleos en enero. Eso es situar el desempleo en una tasa idílica del 3,4%. El mejor dato desde el año 69. Desde 1969 no había un desempleo tan bajo en Estados Unidos. ¿Esto va a generar más inflación salarial? Parece que sí. En la siguiente transparencia, en azul, la inflación salarial se está situando en enero sobre el 6%. En rojo, la inflación general, pero esto en azul es la inflación salarial. Está metiendo presión. Y estos datos, al final, se están notando en la curva de tipos de interés. Esto es lo que piensa el mercado que va a pasar día a día en cuanto a tipos de interés. Entonces, aquí, en esta semana, entre el 30 de enero y el 6 y el 4 o 5 de febrero, fijaros, el mercado pensaba que a final de año el tipo de interés de la Fed se situaría en el 4,4%. De pronto, cuando salen estos datos de los coches de segunda mano, de los datos de pedidos industriales, etcétera, etcétera, estos datos os acabo de enseñar, y el mercado laboral, ¿qué pasa? Que el mercado dice, la inflación está subiendo, van a tener que subir tipos de interés. Con lo que el nuevo techo que piensa el mercado que se va a ver en el futuro, y luego Luis os lo enseñará con más detalle, es que el tipo de interés en Estados Unidos, el techo va a situarse, la Reserva Federal va a situar en el 5,20%, y que a final de año el tipo de interés será del 4,9%. Esa es la expectativa que había exactamente el 13 de febrero, ¿vale? Sobre el 13-14 de febrero. Y en Europa lo que estamos viendo es lo mismo que en Estados Unidos, es que la inflación subyacente no cede. Y aquí fijaros, la inflación energética cede, los alimentos suben, igual que en España, suben en Francia. Y la inflación core se mantiene ahí, subiendo también. En Alemania, fijaros, el precio energético baja, pero la inflación en alimentos está 5 puntos más alta que en España. Está alrededor del 20%. España está alrededor del 15%. Y la inflación core subiendo también. La inflación subyacente. Y hoy, dato de hoy, fijaros, datos de la inflación de febrero. En Francia y en España. En España en rojo, en Francia en azul. Fijaros lo que ha hecho la inflación en el mes. Ha rebotado. ¿Y eso qué va a hacer? Meterle presión al Banco Central Europeo. Y esto es la curva de tipos que se veía el 17 de enero y el 21 de febrero. En rojo, la curva de tipos, cómo la veía el mercado el 17 de enero. Y en azul, cómo la veía el 21 de febrero, hace una semana. Es decir, en apenas un mes, fijaros cómo el mercado piensa que los tipos de interés pueden pasar alrededor de llegar al techo de un 3,5%, claramente, ¿vale? Y además mantenerse durante mucho más tiempo en ese nivel del 3,5%.
De hecho, después, es decir, la subida de 50 puntos básicos del 16 de marzo está más que cantada. El tipo de interés hoy, la facilidad del depósito está en el 2,5%, pero que haya una subida de 50 puntos básicos el 16 de marzo lo tenemos que dar por descontado con esos datos de inflación que acabamos de ver de Francia y España. Y luego, fijaros también que el techo se ha movido hacia arriba. Y eso implica que hoy el mercado cree que los tipos de interés van a durar mucho tiempo, mucho más tiempo del que se pensaba y a mayor nivel. Y eso es muy importante tanto para ahorradores como para inversores como para empresas. Porque cambia bastante. Claro, si suben los tipos de interés, a alguien le aprietan, ¿no? A los que están hipotecados, las hipotecas suben de costo. Tanto las que están en tipo variable como las nuevas que se firman. Y esto, y aquí habrá un pequeño Kit Kat en este pequeño discurso, fijaros lo que le ha pasado al mercado alemán inmobiliario, que ha empezado a caer. En rojo, el mercado de lo que serían propiedades comerciales, lo que serían oficinas, etcétera, etcétera. Y en azul oscuro, lo que sería el mercado residencial. Fijaros la subida tan enorme en los últimos 12 años y de pronto la subida de tipos como ya empieza a hacerle mella al mercado alemán de la vivienda. Y eso que ha provocado la subida de la inflación también ha provocado que Alemania en el último trimestre tenga un decrecimiento del 0,4%. Ello implica que si este trimestre también tiene un crecimiento negativo, sería el primer país grande europeo, la primera potencia europea, que entrará en recesión técnica. Pero eso lo tenemos que ver mes a mes, a ver qué sucede. Entonces, si los tipos de interés han subido, como hemos visto, era malo para los ahorradores, malo para los inversores que estaban entrando en el mercado inmobiliario, para aquellos que estaban tomando hipotecas, y es muy bueno para los ahorradores, porque ahora tienen una alternativa. Es decir, antes se decía, en 2020, en 2019, en 2021, se decía, no hay alternativa, o si quieres ganar dinero tienes que entrar en renta variable. ¿Vale? Y ahora lo que se decía Tina, ¿no? Y ahora se dice Tara, es decir, hay alternativas reales. Y las alternativas reales son, por ejemplo, las letras del Tesoro, que te pueden dar un 3% perfectamente. El problema es que si por bajo tienes las letras del Tesoro que te dan un 3%, ¿qué te tiene que dar? Si el Estado te da un 3% prácticamente libre de riesgo a un año y a lo mejor te sube hasta un 3,5%, ¿qué te tiene que dar un bono corporativo de Iberdrola o de Telefónica o de Cajamar para que tú se lo compres? Es decir, te tendrán que dar un 6, un 7, un 8%, con lo cual, si sube el costo para el Estado, sube más para las empresas corporativas. Y eso es algo que también vamos a ver en mercado. Algunos lo han visto ya y por eso ha habido colas. Yo no os aconsejo que hagáis colas, yo no os aconsejo que vayáis al Banco de España a comprar directamente ni a través de la web. Se puede comprar perfectamente letras en el mercado español secundario que existe, está perfectamente engrasado. Yo he comprado letras ahí y seguramente seguiré comprando porque los tipos de interés van a subir y ya espero este año comprar por encima claramente del 3,15 con rentabilidades por encima del 3,15, 3,20. Si vais al mercado español secundario, pues por ejemplo esto de aquí, que es haciendo un poquito de zoom, que es para el 0,9 del 0,2 del 24, esa letra nos está ofreciendo lo siguiente: pagar 970,79 euros, el 97,079 quiere decir que pagaríamos 970,79 euros, con lo cual ganaría un 3,14% y a este vencimiento al 0,92 del 0,2 del 24 me pagarían 1.000 euros. Es decir, el Estado me pagaría 1.000 euros. Me ganaría, sin descontando comisiones, casi 30 euros sobre esos 970 euros de inversión. Y por eso la TIR me saldría ahora del 3,14. Pero seguramente veremos TIRs más elevadas conforme pase el tiempo, por esta subida posible o bastante probable de tipos de interés del Banco Central Europeo. Y por último, para terminar esta primera parte introductoria, recordaros cuál es la correlación inversa entre tipo de interés y precio del bono. Es decir, si suben los tipos de interés, baja el precio del bono en el mercado. Y si bajan los tipos de interés, sube el precio del bono. ¿Por qué? Porque si hay un bono viejo que tiene un cupón del 3%, Telefónica tiene un cupón del 3% y sale Vodafone en esta situación de mercado y ofrece un 6%, lo que hace el inversor es vender el bono viejo para comprar el bono nuevo que le da más rentabilidad, con lo cual el valor del bono viejo va a bajar. Y por eso esa correlación inversa entre tipos de interés y precio del bono. Y deciros que esta sensibilidad de los bonos a los tipos de interés es mayor cuanto más plazo hay, cuanta más término hay.
¿de acuerdo? Más sensible el precio del bono a mayor plazo a movimientos de tipos de interés. Os dejo ahí también la formulita para calcular el precio del bono. No voy a entrar en detalles. Deciros que eso es el cupón descontado al momento presente más el precio final que se paga descontado al momento presente. Descontado al tipo de interés que haya en mercado. ¿De acuerdo, Luis? Bueno, pues yo quería contaros un poco de operativa en renta fija, ¿vale? Nosotros en Atitlan llevamos unos meses operando en renta fija y os quería compartir con vosotros la experiencia de lo que estamos viendo en el mercado de operar en renta fija. Y lo primero que quería explicaros es esta slide, ¿no? Esto es un poco de... Yo me incorporo a Atitlan como director financiero en 2017, por aquí, y breve historia de cómo hemos gestionado la tesorería estos años, ¿vale? ¿Cómo ha sido mi gestión de tesorería desde aquí hasta aquí? Pues tan sencillo como decirle al banco, por favor, no me cobres por la liquidez. No podía hacer nada más. ¿Por qué no podía hacer nada más? Pues las rentabilidades estaban negativas. ¿Vale? Esto es la rentabilidad del bono español, ¿vale? Pero da igual el índice que pongas. Eran todas cero o negativas. Cuando tenías mucha tesorería, por tener el dinero en cuenta corriente, el banco te cobraba. No te pagaba, te cobraba. ¿Vale? El menos 0,50 que le cobraba el ECB, el Banco Central Europeo. Entonces, ¿qué gestión de tesorería había que hacer aquí? Negociar que no te cobraran. No podías hacer más. Estaba el TINA, ¿no? Que pues inviértelo en renta variable. Y dices, hombre, ya claro, pero mi tesorería en renta variable no la voy a poner. Porque para eso es tesorería, no es una inversión. ¿Vale? Claro, fijaros lo que ha hecho, ¿no? Lo dramático que ha sido esto. Entonces, aquí ya hemos empezado a hacer gestión proactiva de la tesorería. Pero fijaros que es que estábamos, nada, en menos de un año. En menos 0,5 estamos en 3 y pico. Es que es una barbaridad, con una pendiente muy, muy brusca, ¿no? Claro, ¿y por qué esto de la gestión proactiva? Aquí os he puesto el ejemplo de un banco que nos ofrece distintos productos de inversión, ¿vale? Aquí os ponía en rojo la cuenta corriente y en azul plazo fijo. Estas son cotizaciones de la semana pasada, del viernes, ¿vale? ¿Cuánto te paga un banco hoy a una empresa cualquiera por tener el dinero en cuenta corriente? 1,15 por ahí. Si haces plazo fijo, que ya tienes un plazo un poquito más largo, 3, 6 o 12 meses, pues te llega a pagar un pelín por encima del 3. ¿Vale? Dices, hombre, pues no está mal. Pues ya está, ponle un IPF y listo, ¿no? ¿Qué más tienes que gestionar? Ponle un IPF. Bueno, pues resulta que los bancos tienen más productos. El siguiente producto que tienen son pagarés. ¿Vale? Un pagaré es el banco, emite deuda, dice, dame dinero y yo te lo devuelvo en ese plazo con esa rentabilidad. ¿Vale? Pues fijaros los puntitos verdes. Están casualmente todos por encima de los IPFs. ¿Vale? Es que aún queda otro instrumento. ¿Quién puede comprar pagarés? Cualquier persona con suficiente dinero. ¿Vale? No hay una limitación institucional de quién puede y quién no puede. ¿Qué tienes después? Los bonos. ¿Vale? Los bonos son instrumentos de deuda que los bancos emiten en mercado, bueno, todas las empresas, pero los bancos entre ellos emiten en el mercado. Fijaros dónde están las rentabilidades. Muy por encima. ¿Vale? Claro, entre hacer una gestión proactiva de la tesorería, que básicamente es comprar de las bolitas naranjas o verdes, o no hacerla, te estás dejando mucha rentabilidad. Te estás dejando 1 o 2 puntos por ciento de rentabilidad por hacer una gestión proactiva. Porque la clave de todo esto es que todas esas bolitas tienen exactamente el mismo riesgo. Porque la teoría de mercados financieros dice que a más rentabilidad tiene que tener más riesgo, ¿verdad? Bueno, pues cuando eres un inversor que tienes más de 100.000 euros para invertir en tesorería, en este caso te da exactamente igual. Porque si el banco quiebra, tu plazo fijo, tu IPF, por encima de 100.000 euros no te lo garantiza nadie. Y entonces está lo mismo tener un plazo fijo que un pagaré que un bono. Entonces, en este caso, tu rentabilidad en todos los instrumentos, tu riesgo en todos estos instrumentos es exactamente la misma. ¿Cuál vas a querer? La que esté más alta. Porque tomas el mismo riesgo. ¿Vale? Pero eso requiere proactivamente decidir qué comprar en mercado. ¿Vale? Claro, aquí quería poneros la curva de tipos de interés. ¿Vale? Esto es la línea verde de arriba del todo, es qué tipo de interés exigen los inversores al gobierno español para distintos plazos. 3 meses, 6 meses, 9, 1 año, 2 años, 3 años. ¿Vale? Aquí está el plazo de la deuda del gobierno español y aquí en vertical el tipo de interés que le exigen. ¿Vale? Entonces, la curva verde es de esta mañana. La curva amarillita de hace un mes. La curva de puntos de hace 3 meses. Y esta curva de aquí abajo
de hace 12 meses. ¿Vale? Lo que nos ha explicado antes Felipe de la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo, lo que ha hecho es eso. Cuando el Banco Central Europeo sube los tipos de interés, fijaros, en 12 meses te has puesto 2 puntos por encima. 250, 240 puntos por encima, simplemente porque el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés. ¿Vale? ¿Qué ha ido pasando en los últimos meses? Como el Banco Central Europeo sigue subiendo los tipos de interés, tu curva sigue subiendo. Porque si tú puedes tener una inversión libre de riesgo al 2,5, ¿por qué no le vas a exigir al gobierno español que pague por lo menos el 2,5 al mismo plazo, verdad? Pues te suben los tipos de interés. Fijaros que lo peculiar es que la parte larga de la curva sigue subiendo. Y esa parte larga de la curva está muy distante, está muy lejos en el tiempo, 10 años. El Banco Central Europeo cuando sube los tipos, los sube para ahora. Tiene un terminal rate, pero los sube para ahora. Entonces, esta subida de tipos, fijaros en los plazos por aquí, te viene a decir, oye, el mercado, ¿qué tipo de interés cree que va a haber en ese plazo? ¿Vale? Entonces, lo que nos decía antes Felipe de ese nuevo techo que ha marcado, pues aquí lo veis. En el 2 años aproximadamente, 1 o 2 años, esto la semana pasada subió mucho, bueno, mucho, a lo mejor subió 10 o 20 puntos, cuando se anunciaron los datos de inflación de Estados Unidos. ¿Vale? Pues eso te sube aquí. Claro, ¿cómo gestionas proactivamente tu tesorería? Pues decidiendo en esta curva qué plazo quieres comprar. Porque es el mismo riesgo, es exactamente el mismo país. Pero tienes que decidir qué plazo quieres comprar. Si quieres comprar por aquí, quieres comprar por aquí. ¿Vale? Bueno, os ponía la americana, que esta es lo mismo, pero para el gobierno americano. Y fijaros aquí lo peculiar que hace, ¿no? La inversión de la curva. Esto probablemente lo hayáis oído. ¿Qué es la inversión de la curva? Pues la inversión de la curva es esto. Que los inversores a largo plazo exigen menos rentabilidad que a corto plazo. Eso parece como en finanzas absurdo. ¿Vale? Igual que los tipos negativos, pues más o menos igual, no tiene mucha cabida. ¿Y esto por qué es? Porque los inversores anticipan, fijaros dónde se invierte, ¿vale? En torno a entre 9 y 1 año. Y a partir de 12 meses más o menos, la inflación se habrá moderado y los bancos centrales bajarán tipos de interés. ¿Vale? Esta es la narrativa que está descontando el mercado. No quiere decir que vaya a suceder. Es lo que los inversores en el mercado piensan que va a suceder. ¿Vale? Pero fijaros de nuevo como el subidón tan increíble que ha pegado, pero aquí en Estados Unidos es muy remarcable la subida en el corto plazo, ¿no? Porque la FED ha subido los tipos muy, muy rápido, mucho más rápido que Europa, entonces te ha metido este picotazo aquí en medio versus la curva de hace 12 meses. ¿Vale? Entonces, bueno, algunas implicaciones prácticas, ¿no? La verdad es que es un momento de mercado muy convulso, hay mucha volatilidad. La verdad es que si no tienes una visión muy clara del futuro, pues no apuestes. O sea, no es necesario apostar a cuánto va a ser el terminal rate en 8 o 10 años. Si no lo tienes claro, pues no apuestes, ¿vale? Porque por primera vez en muchos años te pagan por esperar, ¿vale? El TINA, el There is no alternative, muy parecido al Fear of Missing Out, ¿no? Yo no me lo quiero perder, yo también quiero participar en la fiesta. Eso te llevaba hace unos meses a querer tomar riesgos muy altos, porque como hoy me pagan 0, no puedo tener mi dinero a 0. Voy a tomar el riesgo que sea para que no esté a 0. Hoy te pagan por esperar. Hoy te pagan entre un 3 y un 5% de rentabilidad por esperar con tu dinero, por invertirlo en activos libres de riesgo. ¿Vale? Entonces ya podemos permitirnos el lujo de esperar, ¿no? Claro, siempre queda la pregunta, dice, oye, pero ¿no vendrán mejores momentos en el futuro? A ver si los inversores están equivocando, ¿no será mejor esperar y dentro de 1 año o dentro de 6 meses, porque el mercado se equivoque, comprar productos a mejor rentabilidad? Puede suceder, pero en finanzas o en inversión, mi recomendación es que no hagáis apuestas. Invertir no va de apostar. Si tienes que elegir entre tomar un riesgo de no ganar, tomar un riesgo de perder, toma siempre el riesgo de no ganar. No digo que no inviertas, digo que tomes el riesgo de no ganar. O sea, el riesgo de no ganar, no pasa nada, que no ganes, versus el riesgo de perder tu capital. ¿Vale? Vale, ahora nos vamos a centrar Algo que no tiene nada que ver. en algo que no tiene nada que ver, ¿vale? Después de ver un poco lo que ha pasado en el mercado, queríamos también hablar de algo de actualidad y queríamos contaros lo que está pasando con la guerra del streaming, que nos parece que es algo que lo estamos viendo todos en cuanto a plataformas de televisión y lo que es consumir televisión en línea. Pero para empezar a hablar de lo que de la lucha entre Disney y Netflix, quería hablar antes también de lo que supuso la llegada de Pixar a Disney, porque hay un personaje que se repite en la situación actual
y en aquel momento en el año 95. Y ahora lo vais a ver. La historia es la siguiente. En el año 1991 hay un pequeño estudio que se llama Pixar que tiene una tecnología muy novedosa, una tecnología basada en la animación en 3D. Hasta entonces, básicamente, se hacía en 2D y empezaban a verse algunas series, empezaban a verse algunos dibujos animados en 3D. Y Pixar parece que estaba liderando ese campo, el de la animación en 3D. Y llegan a un acuerdo con Disney para realizar 3 películas originales en 1991. Pasan 4 años hasta que lanzan una película, su primera película, que es Toy Story, que cambia totalmente la historia, porque es la primera vez en la historia cinematográfica que una película en 3 dimensiones consigue ser mayoritaria, consigue ser vista por millones y millones de personas, además les gusta muchísimo, y Disney consigue uno de los taquillazos del año, porque se va por encima de los 300 millones de dólares en cuanto a taquilla. Por ello, esta es Toy Story. Por ello, Pixar y Disney firman un acuerdo extendiendo ese acuerdo original por 3 películas originales para otras 3 películas originales. Es decir, 6 películas originales es la que iba a hacer en exclusiva Pixar para Disney. Bien, pasan los años y ahí tenéis 6 películas consecutivas que hace Pixar. Y cada película un éxito sobre otro éxito sobre otro éxito. Pues sale Toy Story 2, sale Bichos, sale Monstruos S.A., sale Buscando a Nemo, que es cuando se disparan con 850 millones. Eso no lo había hecho jamás ninguna película de animación. Y sacan Los Increíbles en 2004 con 629,6. Y en ese momento, Steve Jobs, propietario de Pixar y director ejecutivo de Apple, se acerca a Michael Eisner, director ejecutivo de Disney, y le dice: Michael, aquí están las 6 películas. Es el momento de que nos sentemos a hablar y de que negociemos el nuevo contrato entre Pixar, que ya es una casa asentada y una casa poderosa. Tenemos ofertas para que hablemos con la Casa del Ratón, con Disney. ¿Y qué creéis que le dice Michael Eisner? Le dice: va, sí, de acuerdo, vamos a sentarnos a hablar. Le dice: no, Steve, estés equivocado, me has hecho 5 películas, no me has hecho 6. Ahí en la lista, ¿cuántas películas hay? 6, ¿no? Y Eisner le dice: hay 5. ¿Y dónde está el matiz de la cuestión? Una transparencia atrás. Originales. Y Eisner le dice: Toy Story 2 no es una película original. Tienen los mismos personajes que en Toy Story 1. Steve, me debes una película. ¿Cómo se toma eso Steve Jobs? Se lo toma bien, se lo toma tranquilamente, lo digiere, se va a casa: chicos, nos hemos equivocado. Tenemos que hacer una película más, no habíamos contado con esto, no lo vimos bien, pero son las reglas del juego, lo vamos a aceptar. ¿Se lo toma así? ¿Qué pensáis? Que no se lo toma bien, ¿no? Entonces, la situación era la siguiente, ¿vale? De Disney y Pixar. En enero de 2005, la relación entre Michael Eisner y Steve Jobs, lo pongo finamente, era muy tirante. ¿Vale? No se podían ver, la verdad es que no se podían ver. Y todo el mundo en Hollywood sabía que Pixar estaba preparando una nueva película y cuando la entregara quedaba libre para negociar con quien fuera. Y Warner Bros. Estaba al acecho, Sony estaba al acecho, y todo el mundo sabía que era cuestión de tiempo en que Pixar y Disney se separaran. ¿Qué hacéis vosotros si sois Michael Eisner? Oferta de adquisición. ¿Y tú crees que Steve Jobs te va a decir: después de lo que me hiciste? Al precio que es. ¿A lo que me hiciste tiene precio? Estamos hablando de Steve Jobs. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace Disney? Disney lo tiene claro, el Consejo de Administración lo tiene claro. Largamos a Michael Eisner, ponemos a Robert Iger, que es un hombre de la casa, y decimos: Robert, negocia con Steve Jobs. ¿Y qué hace Robert Iger? Va y le dice a esto, sin sacar la película, le dice: os compramos por 7.400 millones de dólares. La barbaridad de la época. La barbaridad. Y además, Steve, te voy a dar un asiento en el Consejo de Disney y vas a sentarte a mi lado. ¿De acuerdo? Y los contenidos que generemos se podrán ver en tus dispositivos electrónicos. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenéis la foto del acuerdo. De izquierda a derecha
Este señor de aquí, ese es Edwin Catmull, y yo siempre digo, pon a un doctor en tu vida. Este señor es físico y doctor en ingeniería informática, aficionado a la animación, un académico, pero que le gustaba la animación, y que fue el que desarrolló toda la tecnología en 3D de Pixar. Todos los avances de Pixar, vosotros habéis visto Toy Story gracias a este señor de la barba y con pantalones vaqueros, porque es el que desarrolló la tecnología. Si tienes un técnico, bueno, necesitas a alguien que sea un creativo. Aquí tenéis a John Lasseter. ¿De acuerdo? Ese era el director creativo de Pixar. El señor que diseñaba los guiones, diseñaba las historias y dirigía las películas. Ese fue el director de Toy Story. Y luego tenéis al señor Steve Jobs, que está contento ya de no ver a Michael Eisner, ¿verdad? Y de sentarse en el consejo de administración. ¿Y quién es el que está más contento, parece? El CEO de Disney. El nuevo CEO de Disney que en un año, en menos de un año en el cargo, consigue llevarse al mejor estudio de animación, pagando 7.000 millones, ¿vale? Pero nos llevamos al mejor estudio de animación y a las mentes más creativas que hay en Hollywood en ese momento. ¿Os acordáis de la sexta película? ¿Sabéis cuál era la sexta película? Cars. Esa fue la séptima película. La sexta no original fue Los Increíbles. La sexta original fue Cars. Y Cars se estrenó en mayo e hizo 460 millones y luego hizo una saga y además vendió muchísimo merchandising y sigue vendiendo merchandising, ¿vale? De hecho, mi hijo lo arropo con mantas y sábanas de Rayo McQueen. Y va con una mochila de Rayo McQueen y duerme con un pijama de Rayo McQueen. Yo contribuyo al Edipta de esta gente. Todos los años. En fin, ¿qué hizo Robert Bob Iger en Disney en el periplo 2005-2020? Bueno, compró Pixar, ya lo sabéis. Compró Marvel. Y comprando Marvel, ¿qué consiguió? ¿Qué trajo a la casa del ratón? ¿Quién está en Marvel? Iron Man, ¿no? Spider-Man, ¿no? ¿Quién más? Thor, los Vengadores, ¿no? Toda esa fauna se fue a Disney con él por 4.000 millones de dólares. En 2012 compra Lucasfilm. ¿Qué es Lucasfilm? Se compró a Star Wars y se lo llevó a la casa del ratón por 4.000 millones de dólares. Luego compró la Century Fox, que eso es Avatar, esos son los X-Men, esos son los Simpson, entre otros. ¿Vale? Eso le da una posición también, un stake en una posición en Hulu, que también es otra televisión que vende contenidos por streaming. Y en 2020 danza Disney Plus, ¿de acuerdo? Disney Plus, que es lo que vamos a discutir en un momento, y el enfrentamiento con Netflix. Y en 2020 nombra a su sucesor y se marcha en Lord de Multitudes, ¿de acuerdo? Con la corona de laurel y se marcha a un retiro dorado. ¿De acuerdo? Y lo sustituye Bob Chapek. Pero Bob Chapek solo dura 33 meses, porque él entra en febrero de 2020 y deja la compañía en octubre de 2022. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque fijaros, en tema de Disney, el canal Disney va bien, los contenidos que se venden por ahí, por televisión, están bien. Los parques, pues bueno, sí, en 2021 tuvimos la pandemia, pero en 2022 volvimos con fuerza. Contenidos, merchandising, bien, más o menos como en años precedentes. ¿Y dónde estamos perdiendo hasta la camisa? En el Disney Plus. Porque conseguir suscriptores, y sí que ha conseguido Bob Chapek suscriptores, consiguió más de 100 millones de suscriptores, nos ha costado una leña. Nos ha costado una barbaridad. Entonces, hay un nuevo director. ¿A quién creéis que llama el equipo, el Board of Governors de Disney? ¿A quién creéis que llama? Otra vez a Robert. Robert vuelve y te damos 2 años para enderezar la nave. Y Robert Iger, que es un hombre que, como habéis visto, juega muy agresivamente y le gusta comprar, ahora tiene que jugar a la defensiva. Porque dice, en lugar de perseguir suscripciones con marketing agresivo y gastos agresivos en contenido, tenemos que comenzar a perseguir la rentabilidad, tenemos que recortar costes. Entonces anuncia un recorte de 7.000 trabajadores, el 3% del personal que trabaja en Disney, y anuncia un 10% menos en gastos de contenidos. 3.000 millones de dólares se van a gastar menos en este año en contenidos. 3.000 millones es mucho. Pensaros la ingente cantidad que se está gastando Disney. ¿Por qué? Porque fijaros cómo está el mercado. O sea, el mercado está creciendo, la televisión por línea, que ya se ha ido cerca de los 800 millones de suscriptores en todo el mundo.
Disney, que es esta parte de aquí abajo en azul, aquí es cuando se va más o menos aquí con unos 15, 20 millones, un poco más, 30 millones de suscriptores, se va Robert Iger la primera vez. Fijaros todo el trabajo de ir creciendo por encima de los 100 millones que ha hecho el Chapek, pero a base de gastarse dinero en alimentar al streaming. Entonces, parece que la carrera la ganan los que tienen mejores contenidos, y eso parecía en 2022, cuando todo era fácil, el dinero era barato, etcétera, etcétera. Las empresas de televisión en línea se gastaron 115.000 millones de dólares. Una barbaridad, algo nunca visto en la historia. De hecho, Netflix se gastó en 2022 17.000 millones de dólares, que era un 25% más que en 2021, pero es que era un 57% más que en 2020. Y Disney se gastó en 2022 23.000 millones de dólares en derechos, en contenidos audiovisuales y 10.000 millones en derechos deportivos para su cadena ESPN y otras. Eso era un 32% más que en 2021 y un 65% más que en 2020. Y ahora llega un tiempo diferente. Llega un tiempo diferente en el que hay que hacer otro tipo de cosas. Hay que recortar gastos e incluso Netflix está empezando a aplicar descuentos. Y el 22 de marzo de 2023 va a aplicar descuentos de este tipo en estos países. No en España, sino en estos países. Porque pensad, por ejemplo, que Egipto es un país de cerca de 100 millones de personas y tú quieres crecer en ese país y vas a aplicar una reducción en el básico del 42%, ¿de acuerdo? Y del 27% del estándar. Tú quieres crecer en otros países y la única manera de crecer es, en esos países, empezar a hacer descuentos. Luis. Bueno, vamos a intentar analizar Disney y Netflix desde el punto de vista de valoración, ¿vale? Bueno, lo primero, ¿qué hace Disney, no? Pues ya nos ha contado un poco Felipe, pero Disney es que hace de todo. O sea, tiene canales de televisión, tiene streaming, tiene parques, tiene retail, tiene merchandising, tiene de todo, ¿no? ¿Y qué es Disney Plus? Pues una plataforma, ¿no? ¿Qué pone en su plataforma? Marvel, Star Wars, National Geographic, Pixar, ahora hay alguna más, Star, bueno, tiene contenido, ¿no? Dices, bueno, pues oye, pues lo mismo que hace Netflix, ¿no? ¿Qué hace Netflix? Pues exactamente lo mismo, una plataforma de contenido, ¿no? Bueno, ¿y qué les ha pasado desde el último año? Pues han caído un 50% una y un 54% la otra en el último año. Hay muchos motivos, ¿eh? Entre otras, la subida de tipos de interés a este tipo de compañías no les ayuda. Les han pegado un tortazo salvaje, ¿no? Entonces la pregunta es, después de una caída tan brusca, ¿es un buen momento para invertir? ¿En cuál de las dos? ¿En las dos? ¿En una o en otra? Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Claro, sabéis que yo soy de números, entonces lo primero que hago, pues me bajo los financials, me bajo los números de las compañías y empiezas a mirar. Y estos son los datos de, bueno, está compuesto entre los últimos meses reales más el forecast de los próximos dos trimestres, ¿vale? Fijaros Disney, ¿no? Dices, 88.000 millones de ventas, un crecimiento del 9%, no está mal, crecer al 9% está fenomenal. También, ¿cuánto está jugando la inflación aquí? Bueno, está creciendo. Un EBITDA de 13.000 millones, que no está nada mal, un 15% sobre ventas. Pero fijaros este dato de aquí. Este ya empieza a decir algo, ¿no? El free cash flow. El free cash flow al final son los euros que votan que tienes al final en la cuenta del banco más que tenías al principio del año, ¿vale? Es solo el 14% de tu cifra de EBITDA. Esto es muy anómalo, ¿no? El EBITDA es una cifra muy parecida a la caja en general en las compañías. Si aquí es tan distinto, probablemente sea porque estás invirtiendo en un montón de cosas, ¿vale? En contenido, tal vez. Bueno, y desde un punto de vista de valor, ¿no? ¿El mercado cuánto dice que vale Disney? Pues nada, dice que vale 183.000 millones de dólares, tiene una deuda de 52.000 millones, pues el valor de la compañía, de los activos, 236.000, ¿no? Y como sabéis, hay como dos métricas, que es comparar el enterprise value con el EBITDA y el enterprise value con la generación de flujo de caja. Y sale la aberración de 17 veces y 119 veces. Digo aberración porque pagar por encima de 7-8 veces EBITDA por una compañía, tienes que creerte unos crecimientos abrumadores, ¿vale? A mí no me parece muy razonable, ¿no? Ahora veremos algunos datos. Mirar Netflix. Netflix es más pequeña, son solo 32.000 millones de dólares, ¿no? ¿Quién no factura 32.000 millones de dólares, ¿vale? Tiene una EBITDA de 5.700 millones de dólares. Tiene mejor rentabilidad que Disney. Y dices, hombre, claro, es que Netflix hace solo streaming. Netflix no tiene que tener parques, ni tiendas, ni merchandising, ¿vale? Y fijaros, el free cash flow, 2.500 millones. Netflix convierte bastante mejor el EBITDA en caja que lo hace Disney,
¿vale? A lo mejor porque lleva más tiempo haciendo streaming, o por otro motivo, o porque tiene una estructura más ligera. ¿Y en cuanto a valoración? Pues bueno, en cuanto a valoración, el disparate es todavía mayor, ¿no? Son solo 27 veces EBITDA. Es verdad que si lo comparas con el flujo de caja, con el free cash flow, es un poquito mejor que Disney, ¿no? Bueno, en cualquier caso, las dos parecen valoraciones altísimas, ¿no? Dices, oye, ¿pero qué puede explicar esto? Pues podría explicármelo que tenga un crecimiento salvaje por delante y una mejora de márgenes muy importante por delante, ¿no? Vamos a intentar entender si es así. Vale, ¿cuál es el modelo de negocio de Netflix? Pues muy sencillo. Tengo un concepto, lo filmo, lo pongo en mi plataforma y luego hago merchandising de ese concepto, ¿vale? Pero esto lo hacen todas las producciones. Todas las producciones de Netflix tienen después merchandising de las que repite venta. No, ¿verdad? Hay muchas que no. Ves la serie y punto, ¿no? Pues sí, La Casa de Papel, Stranger Things, estas sí, muchas otras no. Y el modelo de negocio de Disney, parecido. Creo un concepto, lo ruedo, hago streaming, lo meto en merchandising por todas partes y encima lo meto luego en los parques, ¿no? Y bueno, los que seáis papás ya lo sabéis, pero tú cuando ves en algún logo las orejitas de Mickey te acojonas porque es un 30% más caro. Porque sí, ¿vale? Entonces, claro, es un poco diferente, ¿verdad? Porque Disney, los dos tienen streaming, los dos crean contenido, pero el punto de creación de marca y repetición de venta es muy distinto. O sea, Disney crea un contenido y le pega ese contenido en su cadena de valor muchas veces. Netflix es más one shot, ¿no? No digo que no, luego evidentemente aprovecharán merchandising, pero no tiene una cadena de valor tan larga, ¿no? Entonces, a mí esto me lleva a preguntarme si en Disney lo que hago de contenidos es CAPEX, es inversión, probablemente, y en Netflix yo no tengo claro si es CAPEX o es OPEX. En Netflix yo no tengo claro si crear contenido es una inversión o es un gasto que tengo que hacer todos los años para seguir creando contenido. También tengo que crear en Disney, pero el time value, la vida de mi producto es mucho mayor en Disney, ¿no? Bueno, ¿y cómo son los precios? Pues ya se ha acabado lo de que no había competencia. Ahora hay mucha competencia. Tienes muchas plataformas online entre las que elegir. Muchas. Que faltan que si filming, que si... Bueno, muchas, ¿no? Entonces, hombre, desde un punto de vista de precio, pues ya no tienen ese privilegio del monopolio, ¿no? Ninguna de las compañías. Y el modelo de negocio, ¿no? La publicidad. Mirad, a mí este me pareció brillante, los tíos de A3 Media, bueno, en fin, le echaron un par de huevos. Mirad el cartel que pusieron en Madrid, ¿no? Dice, para todos los que aseguraban que no emitirían nunca publicidad, bienvenidos a la tele. Y los tíos cachondos lo ponen con las letras y logos de cada una de las plataformas, ¿no? Que nunca van a emitir publicidad. Ahora todas estas plataformas tienen algún tipo de contenido que emite y cobra publicidad, ¿vale? ¿Eso es un cambio, su modelo de negocio? ¿Ha cambiado su modelo de negocio? ¿Son una tele normal o es algo distinto? Claro, aquí yo creo que está la clave de todo. ¿Cómo son tus costes, no? O sea, ¿por qué tienen esos costes tan altos o esa inversión tan alta, ¿no? Claro, la magia de esto, dices, no, hay un concepto que se llama apalancamiento operativo, y tú cuanto más volumen tengas de ventas, tus costes no van a subir. ¿Cuánto le cuesta a Netflix que haya un usuario más que vea Stranger Things? No le cuesta nada, es irrisorio el coste del streaming, ¿no? ¿Cuánto le cuesta más a Disney que haya un tío que se conecte a ver Mandalorian? No le cuesta nada, es gratis, ¿verdad? Pues ya está. Si yo creo un contenido que su coste es fijo y lo puedo distribuir infinitas veces a infinitas personas, apalancamiento operativo. Cuanto más crezca, más va a crecer mi resultado, ¿no? Porque mi coste es fijo. Yo, una vez creado el contenido, todas las veces que repita el contenido o tenga nuevos suscriptores, a mí no me cuesta nada, ¿vale? Entonces, eso explicaría que estas compañías, conforme consolidan su base de contenido, son cada vez más rentables. Por eso Netflix, después de muchos años, ya genera caja. Porque después de muchos años ya tiene una plataforma de contenidos en la que los usuarios ya se conectan a un contenido abrumador. No tienen que crearlo de cero, ¿no? Vale, pero esto seguro que es así. ¿Cómo captan las plataformas de streaming más clientes? ¿Tú qué necesitas hacer para captar un nuevo cliente? La evidente es, hago marketing, ¿no? Lo doy a conocer, hago publicidad. Eso te cuesta pasta, pero bueno, lo puedes hacer. Pero hay otro matiz, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Lo hacen, bueno, más que segmentando, ultra segmentando al público, ¿vale? Netflix tiene, si no me equivoco, son como 65.000 categorías de producto. Cuando hacen las recomendaciones Netflix, el algoritmo de recomendaciones de Netflix, tiene 65, no, una barbaridad, son 64.000, 65.000 categorías de producto.
que te dice acción y aventura. Pues seguramente hay una que sea acción y aventura donde salen 2 protagonistas, acción y aventuras con un bueno y 3 malos, yo qué sé. Hay un montonazo de categorías. ¿Qué es lo que hace? Que ultra segmenta al público para que a ti te den lo que tú quieres, ¿vale? Claro, ¿qué pequeño problema tiene eso? Que ¿cómo alimento nuevos segmentos de público? Pues hago una peli española que tiene un público, hago Stranger Things, que tal vez no sea el mismo público, porque, no sé, mi suegra o mis padres a lo mejor ven la peli española, pero no los veo viendo Stranger Things, ¿vale? Hacen un documental que a lo mejor tiene otro público y luego te sacan algo que no tiene nada que ver, como es Café con aroma de mujer. Y dices, ¿qué narices tiene que ver Café con aroma de mujer con Stranger Things o con la peli española o con el documental? Entonces, para captar más clientes, para irte a un nicho nuevo de clientes, tienes que crearle un contenido que no existía, ¿vale? Porque Stranger Things, tú no tenías ese contenido. Para captar al público de Stranger Things, has tenido que crear ese contenido. Dices, hombre, una vez lo tengo en la plataforma, ya está, vale, pero probablemente o le das otro contenido que le gusta o se cambiará, ¿vale? Entonces, algunos matices de todo esto. Mucho cuidado, porque hay intangibles que a mí me cuestan muchísimo poner en los números, ¿vale? Por ejemplo, la capacidad de innovación. Netflix, como sabéis, empezó distribuyendo DVDs por correo. Luego hizo streaming, pero hizo streaming de contenido de terceros. Alquilaba el contenido de terceros para poner en su plataforma. Luego decidió que lo que tenía que hacer era crear contenido propio, ¿vale? ¿Sabéis en qué está Netflix ahora? Lo podéis ver todos si lo tenéis en Netflix. Gaming. Netflix está haciendo ahora gaming. Tú, si eres usuario de Netflix, puedes descargarte un porrón de juegos propios o de terceros dentro de la plataforma. ¿Va a triunfar esto? Pues no lo sé. Pero que estos tíos son capaces de innovar su modelo de negocio muy rápido, cada 4 o 5 años, cambian su modelo de negocio. Eso, algún valor probablemente tenga, ¿no? Luego la marca. Claro, Disney tiene un conjunto de marcas tan potentes que a mí me cuesta muchísimo ponerle valor. De veras que ya lo sufriréis muchos. Cuando ves las orejitas, dices, hala, un 30% más porque tiene las orejitas, ¿vale? Eso es la potencia de marca, ¿vale? Y luego ambas compañías tienen un estilo de cultura y liderazgo muy, muy marcado, ¿no? En el caso de Disney, pues con la vuelta de Bob Iger, vuelve a implantar su cultura y su liderazgo. En el caso de Netflix, de verdad el libro de Netflix me parece delicioso para leer de management, de Reed Hastings, el fundador. Tiene una cultura tan marcada y tan propia que probablemente le genere una ventaja competitiva, ¿vale? Bueno, después de todo este rollo, el Excel, ¿vale? ¿Qué es lo que he hecho después? Vamos a poner el Excel. ¿Qué hipótesis tenemos que creernos para llegar al valor de cotización de hoy de estas empresas, ¿vale? Vamos a empezar por Disney. Tenemos que creernos un 15% de incremento de ventas al año. Estamos en un 9 y venimos en un entorno de inflación. ¿Qué pasa si no hay inflación? ¿Creces igual o no creces igual en euros? No es evidente. Tienes que mejorar tu margen todos los años, pasar del 15% donde estás ahora, ir mejorando tu margen un 3% todos los años. Eso es dificilísimo. Es que si lo ves en porcentaje a lo mejor parece fácil, pero en absoluto es pasar de 13.000 millones a 42.000 millones de EBITDA. Eso es muchísimo, ¿vale? Además tienes que creerte que eres capaz de todo este EBITDA contable convertirlo en caja mucho mejor de lo que lo estás haciendo, pero mucho mejor, ¿vale? Y si faltara poco, tienes que aceptar que el riesgo, la rentabilidad que le exiges a esta inversión es un 10%, ¿vale? Entonces, si le exiges un 10% a tu inversión, pues más o menos la acción de Disney, y te crees esas hipótesis, la comprarías en torno a 96 euros, te parecería un precio justo, ¿vale? Aquí preparo una pequeña tabla de sensibilidad, simplemente para que veáis que como las ventas creas que no crecen a ese ritmo, o tú le exijas más rentabilidad a esa inversión, esto no te sale, ¿vale? Lo mismo con Netflix. Yo voy a creerme que crecen igual. Están en el mismo segmento, no tienen por qué crecer distinto, es un mercado razonablemente maduro. 15% al año. Aquí Netflix o mejora sus márgenes un 6%, o yo no haya forma metiéndole leñas al Excel de que llegara al número, ¿vale? Y además tiene que continuar mejorando su conversión. No tanto como Disney, pero tiene que continuar mejorando su conversión. Y al 10%. Pues eso, comprarías Netflix en torno a 325 euros la acción. De nuevo, si te crees si tú exiges rentabilidades mayores o si no te crees ese crecimiento de ventas, se te cae la inversión. No tendría sentido financiero invertir en esta compañía si no te crees esas hipótesis, ¿vale? Claro, pensarlo, ¿no? O sea,
¿Qué necesito? Que los márgenes mejoren de manera constante y de manera muy relevante. Y cabe preguntarte, ¿tengo economías de escala? ¿Existe el apalancamiento operativo en estos negocios? Hombre, sin duda algo de apalancamiento operativo existe. Seguro que el contenido de Netflix vale dinero. No sé cuánto, pero seguro que vale dinero. Pero, ¿eso quiere decir que no necesite continuar invirtiendo todos los años en más contenido? Pues yo creo que no. Vas a tener que continuar invirtiendo en contenido para mantener tu base de clientes, ¿no? ¿Vas a reducir costes? Bueno, Disney ya ha empezado. ¿Eres capaz de reducir tus costes? ¿Cuánto? ¿No? ¿Y qué recortas? ¿Vas a poder subir precios? Tienes un montón de competencia. Ya no es evidente, ¿no? Cuando Netflix te dice que si quieres ahora el Full HD este de 4 no sé qué, 20 euros al mes, mucha gente dice, para mí no. ¿Vale? Necesitas que además tus ventas continúen creciendo a ritmos muy altos. Un 15% al año de manera sostenida es una barbaridad. Es duplicar en 5 años tu base de ventas. ¿Hay suscriptores para esto? ¿800 millones de suscriptores en el mundo? Joder, no sé cuántos te quedan que puedan pagarse esto. ¿Tienes suscriptores para esto suficientes? ¿Es un mercado tan inmaduro para permitir estos crecimientos? Y luego las tasas de descuento, que para mí esta es la esencial, ¿no? Yo puedo creerme el plan de negocio, pero a un 10% de rentabilidad. Pero si es que estoy teniendo productos con un perfil de rentabilidad de riesgo infinitamente más bajo que comprar. Entonces, ¿por qué me voy a hacer la trampa de comprar estos riesgos al 10% que necesitan un plan de negocio hiperagresivo para que tenga sentido la inversión, ¿no? ¿Eso quiere decir que se van a desplomar? No. Quiere decir que a mí me parece que están un poquito caras. Bueno, pues esto es lo que os queríamos contar. Cuestiones que tengáis a partir de ahora. Eso es lo que os queríamos contar. No sé si es lo que esperabais, no esperabais. ¿Os ha parecido bien? ¿Nos ha parecido bien? ¿Preguntas? Qué pocas cuestiones. ¿No tenéis ninguna pregunta? Hombre, ¿alguna habrá? ¿Todos sois usuarios de Netflix y Disney? Yo... Sí. Tengo una pregunta. Sí, por favor. ¿Habéis comprado Netflix o no? No. Yo estuve a punto de comprar Disney, pero me miré mejor los números y no. No. A mí me encanta Disney, como concepto, la marca. Yo es que soy muy friki de Star Wars, entonces yo soy público fácil, pero es muy difícil justificar la inversión. Es realmente difícil, ¿eh? O sea, a lo mejor a 50, 60 euros, pues, tal vez, pero es que tienes que crearte un plan de negocio tan agresivo. Para mí no se justifica. Para mí. Yo tengo que confesar que cuando trabajaba en banca privada la compré muchas veces para muchos clientes. Pero eso hace 7, 8 años, cuando Robert Iger estaba todavía al frente, tenía algo más, 8 o 10 años, comprábamos mucho de Disney, por prescripción mía, para clientes, porque nos pagaba dividendo, Disney iba con un tiro, no era el mercado que era ahora y nos iba muy bien, Habitualmente la comprábamos antes de la campaña de Navidad y cuando salían los datos en el siguiente trimestre la vendíamos. Y la verdad es que siempre nos ganábamos un 5 y un 10% anualmente. Ahora ya es otra acción. Ha cambiado mucho la compañía, no tiene... O sea, mirar los resultados del streaming que ponía Flip, es que es demoledor, ¿eh? Palmar 10 billions en streaming, joder. Es una barbaridad. Mucho. Pero claro, tiene que pensar una cosa, o sea, Stranger Things van los Duffer Brothers y le dicen a Netflix 250 millones de dólares para hacer la temporada. 250 millones de dólares para hacer la temporada. Pensar, o sea, ¿habéis visto La Casa de Papel? Pues la última temporada es una ida de olla de presupuesto, pero absurda. O sea, lo que se gastan en explosiones, en escenarios, es absurdo. Entonces dices, ¿cuántos suscriptores tengo que ganar para tener esto? O sea, es que es abrumador, ¿eh? Que dices, ostras, pero es una barbaridad. Entonces, para mí no es evidente el negocio de suscripción. ¿Y la nueva política de Netflix, cómo crees que va a afectar a los números? Lo de evitar el pirateo de cuentas y tal. Pues hombre, yo, mira, sinceramente, no tengo datos, pero tengo la impresión de que a lo mejor es una cosa que nos preocupa mucho en España y en el resto del mundo les parece absurdo lo de piratear la cuenta de Netflix por 10 pavos. No sé, o sea, tengo ese feeling. Pero parece evidente que si subes el precio de tu producto porque de facto lo estás subiendo, vas a perder base de clientes. O sea, seguro que hay clientes que dicen, pues mira, yo cuando pagaba 3 euros, vale, ahora que tengo que pagar 10, no. Entonces, eso debería impactarle en la base de clientes. Lo que no sé es cuánta base de clientes estaba pirateando sus cuentas, ¿no? Supongo que si han tomado esa decisión, tendrán suficientes datos para que en el global de las cosas no les afecte, ¿no?
Ahora te dicen que te han sacado, oye, pues póntelo con publicidad, que son 5,99, ¿no? O una cosa así, el de publicidad. No creo que tenga un impacto radical para ellos. No creo. Ujú. No, a mí lo que me llama la atención es que han empezado a hacer descuentos en países terceros. Eso me parece muy significativo. Es decir, ellos, como decíamos antes, ¿no? Hay 800 millones de suscriptores. Era un mercado que no existía hace 10 años. La televisión lineal no era tan grande. ¿Y hasta dónde puede escalar? Y millones de suscripciones, 950 millones de suscripciones, 900 millones. Y yo tengo la sensación de que en algún momento veremos fusiones. Sí. Porque esos gastos y esas deudas contraídas no se van a poder pagar en el ámbito en el ambiente de competencia que hay ahora. Y mi apuesta sería que veremos fusiones. Sí, luego aquí hemos puesto Netflix y Disney, ¿no? Pero tienes Amazon que, claro, Amazon es muy peculiar porque uno de los valores fundamentales de Amazon, que el tío te lo dice a la cara, el CEO, te dice, mira, cuando yo veo margen en algún sitio, ese es mi negocio, ir a quitarte el margen. Y dices, joder, pues, fabuloso, ¿no? Amazon tiene una barbaridad de suscriptores también en streaming, ¿no? Y dices, pero no lo pagas. Bueno, pues cada añito el premium un poquito más caro, ¿no? Entonces, ahí hay algunos competidores que no son evidentes. Vicente. En la parte que has hablado de la gestión proactiva de la tesorería y has comparado los bonos, pagarés, en tu caso, por ejemplo, o que están haciendo las empresas, los has Comprar bonos. Bonos. Porque ¿para qué vas a comprar pagarés? Bueno, si no te queda más remedio, pero si estás tomando exactamente el mismo riesgo por menos rentabilidad. Y de hecho es una conversación súper curiosa porque te llama el comercial del banco, ¿no? Oye, te ofrezco un IPF y tal, y dices, ¿me lo vas a pagar como estás pagando a los bonistas? No, pues ¿para qué me lo ofreces? Pero, si por es que... ejemplo, ¿Mercadona está comprando bonos? No lo sé. Si yo gestionara la tesorería de sabemos. Mercadona, compraría bonos, pero no lo sé. Sí, yo tenía una apreciación, ¿no? De mi época de gestor de renta fija. Y desde la última reorganización bancaria, todos los bancos han hecho un bien, ¿no? Que básicamente, pues, cuando venga el regulador, puede entrar ahí y decir, tú, tienes una quita y tú, pasa. Entonces, se puede argumentar que los bonos pagan más que los depósitos, los pagarés más que los depósitos, porque tanto los pagarés como los bonos son instrumentos mucho más institucionales. Entonces, en el momento en el que el regulador tenga que decir, esto en Portugal pasó con BCP, y puede decir, oye, no, voy a imponer una quita a los bonistas y a los pagarés, que estos son empresas, estos son institucionales, y así no tengo que tocar a los depositantes, ¿no? Sí. Yo creo que eso es verdad hasta el retail, ¿no? Mi sospecha es que si tienes, no sé, si eres una de las gigantes del IBEX y tienes 500 millones en una cuenta corriente de un IPF, te van a meter la quita exactamente igual que si tuvieras el bono. Sospecho. Y es verdad que dentro de los bonos del banco tienes muchas estructuras de subordinación, ¿no? El balance del banco no es solo plazos fijos y bonos. Dentro de los bonos hay muchos tipos de bonos. Hay senior preferred, senior non preferred, hay subordinados, hay convertibles, hay un montón de instrumentos distintos. Los datos que os he puesto ahí son el riesgo equivalente para un inversor grande entre un plazo fijo y un bono, ¿no? O sea, es verdad que el regulador puede tener la tentación de me cargo antes a la empresa o al institucional que al retail, ¿no? Pero cuando estás hablando de... Yo en retail no lo tendría igual. Creo que tu riesgo es exactamente igual. Cuando hablas de volúmenes de tesorería relevantes. Sí, yo estoy un poco de acuerdo porque mi experiencia es que el regulador considera diferente lo que se vende por ventanilla a lo que se vende institucional. Entonces, yo no recuerdo ahora en el ámbito europeo que haya quebrado un banco y los depositantes hayan perdido. Igual sí que hay, pero no conozco ahora. La quiebra más cercana que conozco Chipre, es la de... ¿Perdón? Chipre, ¿no? Porque tuvieron unos depósitos. Sí, pero no es algo que fuera extendido, fuera masivo. O sea, por ejemplo, el Banco Popular Fue liquidez, ¿no? fue un tema de liquidez. O sea, al final la gente, los grandes depositantes que tenían grandes cantidades retiraban dinero. Hasta la Seguridad Social retiró dinero antes de depósitos que tenía de IPFs que tenía con Popular. Entonces, ahí palmaron todos, hasta los seniors. Los seniors se salvaron. Todos los bonos subordinados, las preferentes, acciones, todo eso se fueron a cero. Y los depositantes todos se salvaron.
Claro, es que, y fueron asumidos por Santander después. Pero tengáis una idea, los preferentes, ¿no? O los convertibles, subordinados, etcétera, todos esos instrumentos que están más cerca del equity o más cerca de las acciones en los bancos, pagan rentabilidades mucho más altas que esas que hemos visto ahí. O sea, pagan rentabilidades, bueno, en octubre pagaban doble dígito, ¿vale? Porque hubo ahí un pequeño crash de mercado, porque se disparó mucho la prima de riesgo de los bancos y llegaron a pagar 14-15%. Pero ahora estarán entre el 7 y el 9%, según el banco. Ahí hay un arbitraje peculiar de lo que el mercado percibe de cada entidad financiera. Y es sorprendente cuando pues, comparas bancos que dices, bueno, yo como consumidor o cliente de bancos me parecen razonablemente equivalentes. Y ves sus métricas de sus balances y tal, dices, pues tampoco son tan distintas. Y el mercado les mete unos hachazos a unos y a otros increíbles. O sea, los bancos medianos españoles, pues no sé, Ibercaja, Cajamar, Unicaja, todos estos bancos medianos, porque tienen balances, no son un banquito, cuando emiten deuda en los mercados, les meten unos castañazos. O sea, pagan unos tipos de intereses altísimos. Y dices, hombre, el riesgo de que quiebre Ibercaja los próximos 6 meses es muy distinto al riesgo de que quiebre Santander los próximos 6 meses. No es tan distinto. El mercado te lo hará diferente. Absolutamente. ¿Más cuestiones? ¿Alguien se anima a comprar letras del Tesoro? ¿Y acciones de Netflix o de Disney? Espero que no. Bueno, yo no digo nada, que no puedo Después de lo recomendar. que hemos dicho, espero que no. No puedo recomendar. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer estar aquí entre vosotros. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.